numeral un cambio sería, y yo creo que no podemos parar de insistir en esto, Andrea, un cambio sería no tener que contar historias de violencias que se reciclan. E infortunadamente usted en instantes nos va a llevar al departamento del Magdalena y nos va a recordar una historia que no podemos olvidar. Para política, paramilitarismo y ahora las movilizaciones por la invasión que se está dando o que se estaría dando en algunas tierras al sur del departamento del Magdalena. Pues sí, nos hacemos esta pregunta porque por estos días es noticia y después de muchos años de problemáticas similares en el país, pero de acuerdo a la coyuntura de ese anuncio presidencial de las 48 horas para cesar las invasiones, pero también el reclamo de campesinos para que les cumplan con esta restitución de tierras a los pueblos indígenas y también el reclamo legítimo de muchos ganaderos que dicen, oiga, no invadan los terrenos que es propiedad privada. En todo este marco de discusión hay que ver los matices y este es uno de esos matices. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay una sombra de la parapolítica en algunos líderes ganaderos del departamento del Magdalena? ¿Por qué? Vamos mostrando esas imágenes. No, pero espéreme, no. Andrea, que es que tengo que presentar unas Espéreme. secciones. Yo tengo aquí, tengo En unos clientes. expectativa, en stand-by. Suspenso, Andrea. Sí, Suspenso, por favor. suspenso. Sonríale a la cámara que le están mandando muchos saludos. Mire, Latin Rhythms le manda corazoncitos. Muchas Paola, gracias. usted también salude a la cámara, sonríale porque le están mandando saludos. Y nosotros hacemos una pausa muy corta. Numeral un cambio sería. Vamos a leer sus comentarios y nos vamos al departamento de Magdalena. Sigue la W. López perdió su ascenso por no saber inglés. Aprende inglés con English Now, un nuevo curso multiplataforma de El Tiempo, con 30 libros y acceso a la plataforma interactiva. Libro 1 en oferta por solo 9.900 pesos más El Tiempo. Búscalos todos los miércoles. Pues yo la verdad pedí un crédito en Itaú porque pues me quería comprar otra moto. Además, mi cuenta es Itaú y me desembolsaron la plata de una. Tocaba comprarla. Entra a voyconitaú.co, el banco que sí quieres usar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica términos y condiciones. Aprobación sujeta a políticas de crédito de Banco Itaú. Lleva tu combo de dispositivos favoritos con Movistar Money. Estrena sin mente, con tecnología. Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar. Así es, 12 del mediodía y 11 minutos. Aquí estamos con un Minuto 60 Movistar para ustedes, de la mano de la información. Y el Minuto 60 Movistar nos lo trae Andrea Díaz, que nos habla de una inquietante sombra. La sombra de la parapolítica en medio de las movilizaciones ganaderas que se están dando en el departamento de Magdalena. Que no sea así, Andrea, porque la historia ya ha sido lo suficientemente dolorosa para Colombia. Totalmente dolorosa, es un tema que es una herida que muchas veces no sana porque nos han devuelto algunas tierras a víctimas del paramilitarismo y desafortunadamente ha creado un estigma, hay que decirlo, no contra todos los ganaderos, pero con algunas personas que fueron señaladas incluso en sentencias de restitución de tierras por despojo de estos predios que obligaban a malvender a muchos campesinos y que después se apropiaban de estos terrenos en plena época de injerencia paramilitar. Para contar un poco el contexto de toda esta historia, pues vamos a mostrar y a recordar esa caravana que vimos donde los ganaderos dicen, bueno, nos acompañó la fuerza pública, pero no íbamos armados, simplemente estamos hablando de una solidaridad para defendernos de esas invasiones de tierras. Aunque hay que decir, Juan Pablo, se escuchó al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, que hasta el momento no han encontrado un caso de invasión, sino que la denuncia de José Félix Laforí fue un caso de estafa, pero que no han podido encontrar un tema específico de invasión. Pues bien, en este contexto hay un hecho particular que llama la atención y es que algunos, incluso ganaderos, no están de acuerdo con que su representación la asuman personas que tienen una sombra de la parapolítica, que son líderes ganaderos en el departamento de Magdalena, que están haciendo esta convocatoria para proteger a todos los ganaderos del departamento, pero que tienen una sombra de la parapolítica. Vamos a empezar exactamente a contarles de quién se trata. Juan Pablo, el señor Carlos Severini, él es candidato a reelegirse en la Junta de Fedegan en el departamento de Magdalena. Hay que decir que los delitos de sangre no existen, ni mucho menos. Pero sí es importante un contexto, sobre todo por una fotografía que le voy a mostrar. El señor... ¿Esta que estamos viendo? Sí, esa que estamos... Son 4 señores Que está, abrazándose. exactamente, son ¿Quiénes cuatro son señores. ellos?
El señor que está en el círculo de la izquierda, el de camisa blanca, él es el señor Carlos Tomás Severini. Esto es muy importante, conectarse con el YouTube Live, con el Facebook Live de Sigue la W, si usted quiere entender perfectamente la historia de Andrea. De todas formas, aquí le ayudamos con la parte descriptiva solo para radio. Perfectamente. Vamos, Andrea, listo. por favor. Entonces, en esa fotografía, esta es una fotografía muy reciente del señor Carlos Severini, que está haciendo campaña para que lo reelijan como representante de la Junta de Fedegan, es decir, de los ganaderos, en representación de todo el departamento del Magdalena. Lo decíamos, no hay delitos de sangre, pero que hay que recordar pues que el señor Carlos Severini es hermano del señor Saúl Severini, pues quien fue perteneciente a los grupos paramilitares y que se fugó, se escapó, pero que tiene muchos procesos pendientes. ¿Procesos pendientes de qué índole, Andrea? No, pues de denuncias de despojo, de asesinatos de líderes en la región y pues todos los vínculos con los grupos paramilitares. ¿Y esta es la fecha en que no ha respondido ante la justicia? No, él no ha respondido, él no ha respondido ante la justicia. Hasta ahí, pues, digamos que no habría problema porque el señor Carlos Severini, pues dice, bueno, una cosa es mi hermano, otra cosa soy yo. Él ha sido dirigente de Fedegan, pero lo que llama la atención es esta fotografía reciente de su campaña para reelegirse con el otro señor que está al lado. Mostrémoslo entonces nuevamente. El que está de camisa como aguamarina a la derecha. ¿Sabe quién es él, Mauricio? No lo identifico, Andrea. Pues mire, él es el señor Ramón Prieto Jure, conocido como Moncho Prieto. Él fue exalcalde de Pibijay entre los años 2002 y 2007 y se conocen los expedientes de Justicia y Paz porque lo señalaban varios desmovilizados del bloque norte de las autodefensas, que era un hombre orgánico, digámoslo así, dentro de los grupos paramilitares, y él fue capturado incluso en 2018 y procesado por concierto para delinquir. Sin embargo, pues él había estado aplazando una orden de captura que tenía en su contra, y ahora mostremos entonces ese Moncho Prieto, ese reel, donde están todos estos pantallazos de lo que les estoy contando, de las noticias, de su captura, de los señalamientos, y es una persona que estuvo de alcalde en Pibijay, Juan Pablo, cuando se firmaron los pactos de Pibijay, de Chibolo, cuando estaba toda la injerencia paramilitar. Cuando se firmaron los pactos que estructuraron toda una consolidación de la política con el paramilitarismo en esa zona del país. Tal cual como usted lo dice. Que además, pues, fueron unos pactos del horror. Porque literalmente se convirtieron en unos pactos hechos para el despojo, para aterrorizar a la población y para matar gente. Sí, eso hay que decirlo claramente y no podemos borrar la historia de nuestro país ni borrar la historia del departamento del Magdalena. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el señor Carlos Severini, líder ganadero, a candidato a reelegirse en la Junta de Fedegan en el Magdalena, con una persona pues investigada y que fue capturada por parapolítica? Y también, para dar más detalles de quién eres el señor Moncho Prieto, pues mostremos ese testimonio 1 contra el señor Moncho Prieto, que recoge el portal Verdad Abierta, donde incluso se hacía como un roscograma del despojo. Entonces aquí viene el tema del despojo de tierras. Entonces, entonces dice que los Gómez fueron una familia despojada del departamento del Magdalena, y ellos le cuentan a la fiscalía y le cuentan a las autoridades que el señor Moncho Prieto, el que está en la foto con Severini, nos dijo: ¿me vas a vender las tierras o no? Porque yo oí una conversa que si no vendes te van a matar, relató uno de los Gómez a la fiscalía. La familia asegura que ellos pedían por hectárea $1.000.000, pero Prieto Jure, o sea Moncho, les dijo que solo les pagaría por las parcelas a $250.000 por hectárea. Y mostremos ese segundo documento donde dice lo siguiente: en vísperas de ese año, el 28 de diciembre de 2002, el abogado Joaquín Morrón fue hasta la casa donde vivían desplazados los Gómez y les llevó las escrituras que debían firmar. Los Gómez dicen que firmaron sin revisar el contenido por miedo. El notario que registró la compraventa de la venta fue el notario de Pibijay, Osvaldo de Jesús González Díaz, Pibijay, de donde fue alcalde el señor Moncho. De ese señor estamos hablando. Entonces, cuando un líder dice que protejamos a los ganaderos de las invasiones de tierras, pero está en compañía de una persona que es señalado de despojo paramilitar, pues esa es la pregunta. No, pues por lo menos algún tipo de alarma debe encender, ¿no? O por lo menos debe resultar llamativo. Sí, claro. Así. Llamativo, muy, muy llamativo. Y ahora mostremos estas imágenes del reporte Coronel, donde hace pocos días el periodista Daniel Coronel, el 15 de septiembre, reveló que 20 años después del asesinato del profesor y empresario Gustavo Di Silvestre,
Un paramilitar le envió una carta al presidente Petro donde dijo que estaba dispuesto a contar toda la verdad sobre ese caso. Y pues ahí Daniel Coronel recuerda que es conocido como el Alacrán y el señor Mario. Y además dice que un fiscal especializado ante jueces penales de Barranquilla llamó a indagatoria a otras personas. Escuchemos de la voz de Daniel Coronel lo que dijo sobre el señor Severini, Carlos Severini, hoy líder ganadero en Magdalena. Un fiscal especializado ante los jueces penales de Barranquilla llamó a indagatoria a Darío Laíno Escopeta y a José Manuel Orozco Valles como presuntos determinadores del homicidio del doctor Gustavo de Silvestre. El oficio del fiscal afirma que se investiga si ellos dieron la orden para asesinar al profesor de Silvestre en una reunión efectuada en la finca Los Cocos en Sitio Nuevo, Magdalena. La decisión también ordena identificar e individualizar a Carlos Tomás Severini, gerente del Fondo Ganadero del Magdalena, a alguien conocido como el Mono Laforí y a otro mencionado como el Gordo Dangón. Ahí lo menciona entonces Daniel Coronel como también llamado por la justicia para que responda en este caso al señor Carlos Tomás Severini. Hay que decir, Juan Pablo, que nosotros nos comunicamos con él porque queríamos conocer pues el por qué está en esta fotografía con el Moncho Prieto. Nos dejó en visto, pero no nos ha contestado aún. Entonces queremos conocer su versión. Óigame, Andrea, y esta es la única sombra de parapolítica que hay en este momento sobre quienes estarían liderando este movimiento. Y aquí tengo que señalar algo, más aún, cuando nos insisten desde el departamento de Magdalena que primero, en esa zona del país, de momento no hay una sola invasión en territorios rurales asociados con la ganadería, ni con cualquier otra actividad agroindustrial. Entonces, uno se pregunta, ¿aparecen otros de estos nombres relacionados con la parapolítica ahora en estas movilizaciones tan particulares que se están dando en este departamento del país? Pues hay un caso en particular y yo quiero que veamos este video del señor José Gamarra Vergara. Él es una persona que estudió economía, que hizo su tesis en ganadería. Estuvimos hablando con él y ya vamos a dar su versión. Él es ahora líder ganadero, pero ya les voy a mostrar cuál sería la sombra detrás de él en esta convocatoria. Incluso él estuvo en esa movilización como acompañante de los ganaderos que están defendiendo su territorio. Escuchemos y veamos. A ver. Las exportaciones, pero no dejamos una amenaza cuando ya estamos enfrentando otra. Ayer era el tema de las exportaciones, hoy es el tema de las invasiones. Hoy es el tema de las invasiones. Entonces ellos estaban en ese contexto diciendo que estaban participando con la fuerza pública para cuidar sus territorios. Pero entonces llama la atención que quién es el señor José Gamarra. Y aquí mostremos unas fotografías. Insistimos, los delitos de sangre no existen, pero sí llama la atención que en esta reunión de ganaderos del Magdalena que hicieron hace algunos días con 2 congresistas de la República, pues estaba sentado en la mesa principal el padre del señor José Gamarra Vergara, que se llama José Gamarra Sierra. Él fue representante por el Magdalena en el periodo 2002-2006. Pero él fue condenado. Él sí fue. Ese fue condenado por parapolítica. Condenado por parapolítica. ¿Y estaba en la reunión? Él estaba en la reunión. Mostremos entonces esas fotografías y yo le voy diciendo quiénes estaban ahí. Foto de la reunión del señor Gamarra. Ahí los estamos viendo entonces. En el círculo de la izquierda está el señor José Gamarra Sierra. Claro. Al lado, sí, lo ve a Ese fue congresista. Sí, y al lado de él están los 2 congresistas. Está el señor Carlos Mario Farelo Daza, senador de Cambio Radical, y también está el representante a la Cámara del Departamento del Magdalena, Hernando Guido, representante del Magdalena. La pregunta es, Juan Pablo, ¿por qué está un señor que fue condenado por parapolítica hablando en nombre de los ganaderos? En este caso estaban refutando un proyecto de ley de Andrea Padilla del Senado de la República sobre el ganado en pie y las exportaciones, pero también han estado acompañando esa defensa de los ganaderos, diciendo que deben frenar las invasiones. ¿Por qué está él ahí? Por eso decimos que sí es la sombra de la parapolítica. Además que, Andrea, yo no sé si usted tenga la historia del señor Gamarra Sierra, pero además él lo vincularon tal vez con uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de ese sector o de esa zona, pues que es Jorge 40, ¿no? Exactamente, estamos hablando del señor Jorge 40, sigamos mostrando ese video de la reunión, donde ahí pues podemos ver no solamente la fotografía, sino también ese video donde queda clarito que ahí estaba el señor Gamarra al lado de los 2 congresistas. Y después mostremos entonces el testimonio contra Gamarra 1.
donde el portal Verdad Abierta también recopila varios testimonios, que incluso esto está en la condena por parapolítica contra el señor, donde dice: Rafael García, exdirector del liquidado DAS, aseguró en una entrevista con la revista Semana en ese entonces que el candidato a la Cámara, José Gamarra Sierra, les había pedido a él y a un funcionario de la registraduría, Enrique Osorio de la Rosa, que analizaran si se podía lograr la votación sin que los pobladores ejercieran su derecho. García dijo que Osorio, con dinero aportado por Gamarra, compró a funcionarios de la registraduría en Bogotá. De acuerdo con la entrevista, al final de la jornada electoral o en medio de ella, los jurados marcaban los tarjetones con el nombre del candidato que había escogido el bloque norte de las autodefensas y firmaban por los votantes que no habían acudido. Y también dicen en el siguiente documento de este testimonio contra el señor Gamarra, en enero de 2005, y aquí también viene el tema de cercanía con una familiar de despojo, en una compraventa registrada de nuevo en la notaría de Pibijay, de donde fue alcalde el Mocho Prieto, aprobado por el notario Osvaldo de Jesús González Díaz, el mismo que registró las compras de las tierras en 2002, el trabajador de Prieto transfirió la finca de los Gómez a Pedro Manuel Gamarra Sierra, hermano del exrepresentante de la Cámara condenado por parapolítica, José Gamarra Sierra, y cuñado de Prieto Jure, el Mocho, con quien estaba Severini. Ahí es donde se conecta una historia con la otra. Esta mañana hablábamos en la W, Andrea, con el nuevo director de la Unidad de Tierras. Y él decía que a la hora de pensar en los procesos de restitución que se podrán dar o de entrega de tierras, hay que mirar por lo menos 30 años hacia atrás. Y si usted mira entonces, ese lapso está incluyendo también estos casos que usted nos trae acá, que usted nos trae a la memoria, y que son, por lo menos según esta historia, casos, Andrea, de despojo que se habrían dado en el departamento de Magdalena. Exactamente, y que ahora son pues algunos de estos líderes quienes están pues motivando esa defensa de invasiones, contra invasiones. Entonces, de claro, terceros a los ganaderos. Y por supuesto uno no puede decir estamos de acuerdo con las invasiones, pero sí uno tiene que pensar que ha habido una historia de despojo que por lo menos, como nos dijo el director de tierra, se ha prolongado durante 3 décadas, que tiene que ser revisada y sobre la cual, Mauricio, los jueces de tierras tienen que definir en algún momento lo que tiene que pasar, ¿no? Sí, tiene que definir eso, Juan Pablo. Hay muchas sentencias todavía acumuladas, hay procesos que están avanzando de manera muy lenta, incluso hay algunas compulsas de copias que ni siquiera han llegado a manos de los investigadores para que puedan adelantarse todas estas indagaciones y que finalmente los jueces de restitución de tierras respondan por los reclamantes que desde hace años están pidiendo lo que les corresponde. Además me llama la atención aquí un detallito, y aquí me quedo con Mauricio, voy con usted, Andrea, otra vez, pero usted no fue Mauricio en la unidad de tierras, en el departamento de Magdalena, en donde terminaban poniendo funcionarios a dedo. ¿No fue una denuncia que usted sacó? Y también y también, bueno, eso es con la unidad de víctimas. Eso fue víctimas. La unidad de víctimas que le dejaban el contrato a la familiar de Jorge 40 también. Sí, es que todo termina conectado. Bueno, Andrea. Bueno, entonces regresemos a esa reunión en particular de los congresistas sentados en la mesa principal al lado del señor José Gamarra Sierra, condenado por parapolítica. Entonces uno se pregunta, bien, pues los congresistas pueden escuchar a todo el mundo, pero ¿se sienten cómodos sentados al lado de un señor condenado por parapolítica? Pues esa es la pregunta que les hicimos y ya le voy a comentar qué fue lo que nos dijeron. Pero entonces hablemos de los congresistas, mostremos esos trinos que incluso en su momento hicieron los congresistas. Carlos Mario Farelo Daza, él es senador de Cambio Radical, a esta hora acompañando a los ganaderos vecinos del Magdalena, que es una fundación que preside el señor Sierra, para tratar temas en defensa de las exportaciones de ganado en pie. Desde el municipio de Fundación Magdalena no están solos, desde el Congreso alzaré la voz por el sector, y también pues él dice que va a defender a todos los ganaderos y ha estado muy activo en redes sociales diciendo que la marcha y la caravana pues se necesita el respaldo para proteger a los ganaderos. Y también veamos este trino del otro congresista sentado al lado del señor Sierra, Hernando Guida Ponce. Dice, escuchamos las inquietudes de este gremio que hace un gran aporte a la economía del país y les manifestamos nuestro apoyo. Pues eso está muy bien, Juan Pablo, pero pues qué tan cómodos se sienten sentados al lado de estas personas en representación de los líderes. Hay que decir también pues que pueden ser líderes que tienen una importancia no solamente política, sino en el sector agroindustrial en la zona, y por eso pues podría ser que se sientan con ellos. El lío es el pasado y el lío es el presente.
El lío es el presente porque además estamos hablando de un momento de tensión, de reclamos por Así parte de invasores y de quienes son campesinos. Rápidamente le digo la respuesta, Juan Pablo, del señor José Gamarra Vergara. ¿Qué le dije? El hijo del señor José Gamarra Sierra. Dice, con mucho gusto podemos hablar de la situación de la ganadería actual en el Magdalena, pero ya este tema es repetitivo para mí. Considero que la problemática departamental es más importante y va más allá de una persona o de mi familia. Sobre el tema de plato, posterior a esa respuesta, solo señalo que hicimos presencia como manifestación de solidaridad a un ganadero sobre el que pesaba el fantasma de las invasiones. Se hizo de manera pacífica, ordenada y solidaria, con el acompañamiento de las autoridades civiles y militares pertinentes. No hubo personas armadas, ni se propuso la creación de ninguna actividad al margen de la ley, solo del fortalecimiento de la gremialidad departamental. Y él nos dice que él pues no está postulándose a ser directivo de Fedegan. Él dice que mi padre es mi padre, dice él, pero hasta donde sé en Colombia los delitos de sangre no existen. Si bien le debo mucho mi formación personal y profesional, agradezco que se refiera a mi nombre por mi... Bueno, eso no, le contesta también a otras personas pues que les escribió, pero es importante dar la versión también del señor Vergara. Como le digo, la respuesta del señor Severini no la tenemos, él nos dejó en visto. Hay que seguir insistiendo. Hay que y seguir debe estar insistiendo. conectado. Saludos, señor Sí. Severini. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Claro, también buscamos al senador Farelo para conocer su versión y el señor Hernando Guido, representante de la Cámara que estaba en esa reunión, nos escribió. A pesar de no poder conectarme al Zoom por estar en comisión, según la citación que le envié, me permito precisarle lo siguiente. 1. La reunión fue convocada por el Fondo de Ganaderos del Magdalena, dirigida al Gobierno Nacional, congresistas y demás entidades públicas y privadas. 2. El objeto de la reunión era presentar los diferentes puntos de vista acerca del proyecto de ley que prohíbe la exportación a ganado a pie. Asistieron cerca de 150 ganaderos del norte del Magdalena. Y 4. De la reunión participaron senadores y representantes a la Cámara de diversas bancadas, el viceministro de Agricultura, también estaba el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Y 5. En mi calidad de congresista del Magdalena expuse mi posición sobre la inconveniencia del proyecto de ley ya mencionado, pero no nos dice nada de la presencia del señor Sierra, Gamarra Sierra, condenado por paramilitarismo. Muy bien, Andrea. Pues entonces seguiremos informando. Sí, seguiremos informando a ver qué nos dicen. Busquemos al viceministro de Agricultura para que nos bueno. cuente también de esas reuniones y qué pudo hablar, porque seguramente muchos ganaderos y productores del campo en esa zona del país le pudieron haber expresado preocupaciones. A ver con qué se quedó, y también si ha habido reuniones con otras personas. Sabemos que la ministra de Agricultura está muy pendiente del tema de la reforma agraria, entonces seguramente también habrá el espacio para escuchar a los despojados. Andrea, ¿algo más? No, finalizó ¿Ah? el tema diciendo que pues que este tema es complejo, que se debe mirar desde todas las aristas, pero no olvidar uno de esos capítulos de la historia de nuestro país. Así y si es conveniente o no que los líderes ganaderos del Magdalena pues tengan esa sombra de la parapolítica. Hacemos